Hola ciudadanos, hablemos de un tema que siempre está en boca de todos los candidatos en campaña, de todos los servidores públicos y de todos quienes nos gobiernan. Hablaremos de la pobreza, un tema que cuando tocan y cuando quieren nuestro voto, dicen que ellos tienen la solución para erradicarla. Aunque a la hora de la hora ven que no es tan sencillo, que no está tan pelada el asunto, ¿no? Los altos niveles de pobreza en México creo es una de las principales deudas que tiene el Estado mexicano con su población. Y también siento y creo que tanto los servidores públicos y nosotros como ciudadanos hablamos de la pobreza desde la lejanía, desde la ignorancia y con muy poca empatía, porque pues no la hemos sufrido ni padecido. Los políticos y la gente habla de la pobreza sin siquiera conocer su definición técnica. Y si no sabes definirla, no puedes medirla. Y si no puedes medirla, ¿cómo chingados vas a saber qué acciones que tú emprendas como funcionario público o gobernante por medio de políticas públicas o acciones o programas tienen o tendrán un impacto en la meta de reducirla? Para entender este problema mejor, primero debemos saber cómo se mide la pobreza en México. Y en este video voy a intentar explicar cómo se mide y cuáles son los niveles actuales de pobreza en el país y en mi estado Sonora. Y como intento en cada video, te pondré en la descripción los datos, cifras y fuentes de información que utilicé. Hasta hace algunos años no se tenía claro la magnitud de la pobreza en el país, ni sus características principales. Pero después de mucho trabajo de académicos, de la decisión del gobierno federal de medirla y del acuerdo en el Congreso de la Unión para tener parámetros para medirla, logramos en México contar con un método de medición de la pobreza. Y en el 2004, el Congreso, por el mandato de la Ley General de Desarrollo Social, encargó que la medición de la pobreza la realizara el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, también conocida como el Coneval, que es una institución pública descentralizada que cuenta con autonomía técnica y de gestión para generar información objetiva sobre la situación de la política social y las estimaciones de medición de la pobreza en México y en cada uno de sus estados. La medición de la pobreza siempre se ha visto desde una perspectiva unidimensional y se usaba solo el dinero como una manera de medir el bienestar económico de la población. Y a pesar de que sirve y es útil y que se acepta en muchos países, reducir la medición solo con el ingreso es muy limitado, ya que el concepto de la pobreza comprende diversos componentes o dimensiones, es decir, se trata de un fenómeno de naturaleza multidimensional. La pobreza no solo se mide en base a cuánto gana una persona al mes, sino que además toma en cuenta la falta de acceso o carencia que tiene una persona a ciertos derechos sociales para garantizar una vida digna. Y según el Congreso, la pobreza debe medirse incluyendo los siguientes criterios que te voy a enlistar. Algunos de ellos son derechos sociales, déjame meterlos en listos. Uno de los criterios es el ingreso corriente per cápita, es decir, la falta de ingreso en las familias. El no tener derecho a una educación básica, es decir, qué tanto rezago educativo tiene promedio un hogar en México. El no tener acceso a servicios de salud. El no tener acceso, a la seguridad social. Acuérdense, la seguridad social es la protección que un Estado brinda a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad de recibir un ingreso, en particular en casos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidente de trabajo, maternidad o pérdida del sustento de familia. Es un criterio no tener acceso a espacios de vivienda de calidad, es decir, si la gente tiene piso firme, de qué material son los techos, las paredes. Otro criterio es no tener acceso a servicios básicos de vivienda, servicios como agua, luz, drenaje, internet, etc. El no tener acceso a una alimentación mínima, básica para mantener una buena salud. El grado de accesibilidad que tiene la gente a una carretera pavimentada próxima. El grado de cohesión social del entorno en que viven las personas. La cohesión social es sentirse parte de la comunidad, así de simple, no sentirse excluido. Hace que la persona nos sintamos cómodos, solidarios, empáticos y corresponsables con lo que pasa a la gente de la comunidad. Tú lo puedes ver como que no te dejen entrar, por ejemplo, a un antro por cómo te ves. Y una de las métricas que se utiliza es la desigualdad económica. En fin, de acuerdo a trabajos y estudios que llevó el Congreso de la Unión, la pobreza se agrava o se reduce si alguno de los factores que te mencioné mejoran o empeoran. La medición de estos factores debe hacerse siempre en los tres niveles de gobierno: municipal, federal y estatal, porque antes no se sabía dónde estaban los mayores problemas de pobreza en México, por lo que no se podía saber dónde actuar.
Ahora bien, con lo que respecta al criterio de ingresos mensuales, el Coneval calcula una línea de pobreza por ingresos en base al índice de precios al consumidor, que incluye la canasta básica alimentaria, que se refiere a la tortilla, carne, huevos, frijol, arroz, etcétera, ¿no? Y la canasta básica no alimentaria, que se refiere a transporte público, ropa, calzado, recreación, internet, teléfono, entre otros. Actualmente, a mayo de 2021, esta línea de pobreza por ingresos equivale a 3.717 pesos en zonas urbanas y a 2.622 en zonas rurales por persona al mes. Es decir, según el Coneval, con 2.622 pesos es suficiente para poder comer, comprar ropa y zapatos, pagar transporte, mantener tu vivienda con servicios de luz, agua y gas, equiparte para tus estudios y te alcance aún para que mantengas actividades recreativas como ir al cine, ir a baile, pagar Netflix, celebrar un cumpleaños, entre otras cosas. Aquí la pregunta, ¿a ti te alcanzaría todo eso con 2.622 pesos? O sea, está cabrón, la verdad. Entonces, no te quejes o critiques cuando personas en pobreza perciben apoyo solo porque tú no lo eres. No hay que ser un hipócrita en redes de ayudar a causas nobles cuando criticas programas sociales que ayudan a gente que nació en un contexto, pues, difícil, ¿no? Entonces, para ser considerado pobre por el Coneval, una persona debe ganar menos de la línea de pobreza, en este caso 2.622, y tener al menos una carencia social en alguno de los 6 indicadores o derechos sociales que enlistamos, como rezago educativo, acceso, servicio de salud, acceso a seguridad, etcétera. Todas las que vimos en un comienzo, ¿no? Ahora, si una persona gana arriba de la línea de pobreza, pero que presenta una o más características o carencias, sociales, por ejemplo, que no tiene acceso a servicios de salud, esto no lo convertiría en pobre, sino en vulnerable por carencias sociales. Y del mismo modo, si una persona tiene todos los derechos sociales, pero gana por debajo de la línea de pobreza, tampoco sería considerado un pobre, sino vulnerable por ingresos. Y cuando se habla de pobreza extrema, es cuando tienes 3 o más carencias sociales de las 6 posibles y que además se encuentren por debajo de la línea de pobreza o bienestar mínima, la cual solo incluye la canasta básica alimentaria básica, canasta que equivale en el 2021 a 1.730 pesos en zonas urbanas y a 1.245 en zonas rurales por persona al mes. Las personas en esta situación disponen de un ingreso muy bajo, tan bajo que aunque se le dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Y a esto que te mencioné en resumen, breve, ¿no? Es a lo que se le conoce como la medición multidimensional de la pobreza, ya que no solo depende de una variable como cuánto dinero gana una persona, sino un conjunto de derechos sociales y los ingresos que percibe. Ahora bien, ya que sabemos cómo se mide la pobreza en México, veamos la situación actual. Según el Coneval, el 41% de la población, o sea, como 52 millones de mexicanos, viven en situación de pobreza. Para ver la magnitud, esto es más que la población completa de España o de Colombia, casi 3 veces la población de Chile y casi la misma que Inglaterra. También nos arroja que 7.4% de la población, es decir, como 9 millones de mexicanos, viven en situación de pobreza extrema. Esto es más, por ejemplo, que la población que hay en Uruguay. Además, el Coneval dice que el 16.8% de los mexicanos, que es como 18 millones, no tienen los suficientes ingresos para comer, ya que su ingreso es menor que lo que marca la línea de pobreza extrema. Y lo que he estado viendo en estos datos es que hay un porcentaje alto de personas que carecen de acceso a la seguridad social, cerca de 71 millones de personas. Por eso mucha gente tiene que seguir trabajando hasta muy viejos, porque no les es posible para ellos retirarse y dejar de trabajar. También te recuerdo que los datos que te estoy mostrando se pretenden reducir el porcentaje, ya que representa gente con carencia, por lo que debemos interpretarlos que si los porcentajes disminuyen es que las cosas van mejor. En los comentarios te dejo también esta imagen que mide el resumen de las mediciones de la pobreza en México del periodo del 2008 al 2018 y el porcentaje de los indicadores de carencias en México, ¿no? Aquí también en esta imagen que te muestro podemos ver que los estados del sur son los que concentran la mayor cantidad de gente en condición de pobreza, siendo los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca los más pobres. Por eso la Federación debe realizar acciones y políticas encaminadas a reducir la pobreza
en esas zonas. Por otro lado, pues yo soy del norte, del estado de Sonora, y aquí el Coneval dice que el 28.2% de la población, es decir, como 863,000 sonorenses, viven en situación de pobreza, y nos arroja que el 2.6% de Sonora, o sea, como 80,000 sonorenses, viven en situación de pobreza extrema. Y que los municipios con mayor pobreza en Sonora son Yécora, Quiriego, Nácori, San Ignacio, Río Muerto y Álamos. Y los que tienen la mayor pobreza extrema es Yécora, Quiriego, Echojoa, San Ignacio, Río Muerto y San Miguel de Orcasitas. Y aquí, la mayor carencia social que tenemos en Sonora es la falta de acceso a seguridad social. El 41% no cuenta entre sus criterios la disposición de prestaciones de servicios médicos, de incapacidad con un goce de sueldo, y les falta un sistema de ahorro para el retiro, una Afore, y para pues no dejar por afuera mi tierra, Guatabampo. El número de carencias sociales promedio que tiene una persona en Guatabampo es 2.7, acuérdate las carencias que mencioné al comienzo, ¿no? También nos dice que el 52% de los guatabampenses, como 43,000 personas, tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar, o sea, ganan menos de 3,717 pesos. En los comentarios te dejo esta imagen, resumen de las mediciones de pobreza en el estado de Sonora, para que tú puedas revisar con calma esta información. Y ciudadanos, aquí el problema no es solo el chorro de raza que vive en la pobreza, sino agrégale eso, la falta de oportunidades que hay en México, oportunidades para que esa gente pudiera intentar salir de la situación. Tenemos una movilidad social tan baja, que será tema de otro video, que solo el 2% de la gente en situación de pobreza podría llegar a ser rico en México, y eso está muy cabrón. Y si quieres otro dato perturbador, diría Dross, según la Oxfam México, que es un movimiento global que trabaja en 94 países para poner fin a la injusticia de la pobreza y acabar con la desigualdad, en un estudio que realizó y que en el enlace te lo pongo en los comentarios o descripción, destaca que el crecimiento económico de México es muy flojo, los salarios promedios no crecen y la pobreza persiste, pero la fortuna de unos cuantos sigue expandiéndose. El país está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo y es uno de los 2 países más desiguales de la OCDE. El tema de la desigualdad extrema se debe poner en la agenda de debate nacional por razones éticas, políticas y económicas. Las condiciones de desigualdad en el país son tales que, según el estudio, el 1% de la población posee el 43% de la riqueza en México. El 5% más pobre de México pertenece al 2% del nivel más pobre a nivel mundial. Y los más ricos del país que se encuentran dentro del 4% más rico del mundo. La desigualdad en México está cabrón. O sea, ¿cómo es posible que los ricos de México están entre los más ricos del mundo y los más pobres estén entre los más pobres de la tierra? O sea, si piensas en eso, aunque más de la mitad de México sean pobres, México no es un país pobre. El problema no es la riqueza, sino la forma en que se reparte. La riqueza que tiene una élite es tan desproporcionada que no se puede decir que sea producto 100% de su trabajo, de su esfuerzo o mérito. Más bien creo que es producto de la falta de oportunidades que tiene la mayoría de los ciudadanos, de la maldita corrupción y un sistema económico y un sistema político que funciona y que es manejado por y para una élite de personas. Creo que debemos generar un contexto social donde otorguemos a la mayoría condiciones materiales y derechos sociales básicos dentro de un ambiente social, económico y político que ofrezca no una igualdad de resultados, ojo, sino lo más cercano a una igualdad de oportunidades. Y ahí están los hechos, gente. Pero lo realmente importante con esta información es que te generes tu propia opinión y qué posición tomarán de ahora en adelante con ella. Ahora ya sabrás si un programa de tu gobernante, diputado o gobernador tiene sentido cuando te dice que va a reducir la pobreza en tu comunidad. Soy Oliver Mendoza, te agradezco mucho por ver, escuchar y compartir este contenido. Dale like a la página del proyecto en Facebook y al canal de YouTube. Hasta el siguiente video.